bloque del Cálamo. Muy buenos días a los que recién se están sumando. Y ahora sí llegó el momento de aprender sobre religión y por eso lo vamos a presentar a él, a nuestro columnista Abderrahmán Colombo, que nos va a hablar sobre las innovaciones en el Islam. Adelante. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban, bienvenidos. Hay un hadith que transmite, que está en la colección de Abu Daud, que dice cuidado con las cosas nuevas, ya que toda novedad es una innovación y toda innovación es un extravío y todo extravío lleva al infierno. Esto se repite siempre en el Yuma, en el viernes, al comienzo del Jutba, del sermón. Los musulmanes somos muy cuidadosos con esto porque consideramos que en otras religiones se empezaron a introducir algunos cambios que terminaron como desvirtuando el mensaje original. Entonces cuidamos mucho por ejemplo, el Corán nuestro es el mismo desde siempre. Ha habido mucho cuidado para las tradiciones proféticas, que el texto de que el profeta, por ejemplo, dijo tal cosa, que se mantenga el mismo texto. Bueno, pero como muchas cosas que están a veces en aleyas coránicas, por ejemplo, que dice tal cosa, pero quizás esa aleya puede haber sido abrogada, ya que hay aleyas abrogadas y abrogantes, y hay hadices, o sea, dichos proféticos abrogados y abrogantes. Hay que tener cuidado de que no tomarlo como una cosa absoluta. En este caso de las innovaciones estamos hablando. Por ejemplo, hay una ley coránica que dice: el hombre solo obtendrá aquello por lo que se esfuerce, ¿no? Como que no hay otra posibilidad de uno obtener algo, o sea, un beneficio, una hasana, o sea, una bendición, sino solo lo que yo hago. Y eso no es completamente así. Por ejemplo, hace unos años yo he hecho 3 peregrinaciones. La última de las peregrinaciones la hice por mi madre. Como ya había cumplido con las mías en 2 oportunidades, entonces los beneficios de esa peregrinación, que a mí me costó mucho esfuerzo porque la hice ya mayor, fueron para mi madre. O sea, mi madre obtuvo el beneficio de algo para lo que ella no se esforzó. Bueno, se esforzó teniendo a mí de hijo, que ya es bastante esfuerzo. Y así hacemos oración por el muerto y le va el beneficio a él. Y bueno, entonces no es absoluto esto de que solo se obtendrá lo que uno... Bueno, en el Sahih Muslim hay un dicho que dice: quien introduce una práctica meritoria sacará de esta una doble recompensa. La primera por haberlo introducido. Bueno, acá vemos, por ejemplo, que se pueden introducir prácticas. O sea, la diferencia sería como concepto de que habría, de acuerdo a muchos sabios, innovaciones buenas. O sea, la vida es la palabra innovación, hasanat, innovaciones buenas, ¿no? De hecho, muchos compañeros del profeta, que Dios le bendiga de paz, incrementaron a veces sus ruegos, sus dudas, su forma de acercarse a Allah, a veces con frases o con algunas repeticiones que no eran las mismas que hacía el profeta, y el profeta, muchas veces hubo un diálogo, el profeta dijo: está muy bien, porque el concepto era recordar a Allah, no es algunos detalles que nos quedamos a veces con las formas externas de un modo exagerado. Entonces una vida hasana sería una interpretación y una comprensión de la sunna, ¿no? Por ejemplo, cosas que nos hacían antes, que se introdujeron: hacer 2 rakat antes de la ejecución, cuando uno le dice a la persona, bueno, hacer el Fatiha eso contaba Abu Sa'id al-Khudri, hacer el Fatiha cuando hay una picadura de escorpión. A mí me picó un escorpión, yo hice el Fatiha. Son cosas que el profeta no dijo: haced el Fatiha si os pica un escorpión. Sin embargo, está aceptado, ¿no? Y tenemos que tener el concepto de que la ley islámica es para todas las épocas y lugares, con sus principios metodológicos generales y universales, ¿no? Entonces, el Islam es amplio y ha tenido que elaborar formas de aplicar la ley en distintos lugares del mundo. Entonces tienen ciertos principios, que eso es lo importante, no de pronto la forma externa a quedarse tanto porque hay que ver en qué momento y por qué eso fue revelado, o el profeta, que Dios le bendiga, lo hizo y no dijo no lo hagan de otro modo. De hecho, una frase que he tomado de gente de conocimiento, que dice: si rechazamos toda innovación sin considerar si trajo beneficio o perjuicio, se invalidarían gran parte de las bases fundamentales de la ley y los reglamentos obtenidos por pensamiento analógico. O sea que hay veces que hay situaciones que yo, por analogía, tengo que decir: bueno, yo esto no lo tengo
explícitamente aclarado en una ley coránica, en un hadiz, pero como estoy en una situación en tal lugar del mundo, ¿cómo resuelvo yo mi vida como musulmán? Y a veces el pensamiento analógico ha permitido darle una solución a eso. No algunas veces, muchas veces. De hecho, podríamos hablar que hay innovaciones que son obligatorias, y considerando como obligaciones, por ejemplo, la recopilación del Corán, o el estudio de la gramática, o a la clasificación de hadices, que hay clasificaciones de hadices, que están los hadices, los auténticos, que en la cadena falta un nexo, que el texto quizás... hay, no sé, 20, 30 distintos tipos de dichos, de clasificaciones de los dichos proféticos. Estas son cosas nuevas que se introdujeron con una metodología para poder transmitirnos el din, o sea, la religión, a nosotros que estamos acá. Otras cosas, por ejemplo, el leerle yasin a los muertos. El festejo del Mauled, que a veces algunos lo discuten, o sea, festejar con alegría del nacimiento del profeta. Son cosas que el profeta no lo hacía, y sin embargo los ulamás están de acuerdo en que es algo bueno, que es positivo. Argumentos contra las desviaciones. También hubo que, por ejemplo, aparecieron movimientos como los mutasilitas en la época después de Harun al-Rashid, la época de los abasidas, con argumentos peligrosos, como que el Corán era creado, y cosas que hubo que elaborar ciertas doctrinas para proteger a la umma de una desviación de este pensamiento que se estaba introduciendo, ¿no? Entonces, hay cosas buenas, digamos, o sea, hay cosas que son innovaciones, la palabra vida, y sin embargo son buenas. No rechacemos todo, si no el Islam no nos hubiera llegado hasta nosotros. El informe lo hago porque a veces escucho algunas opiniones, ¿no? De que no, eso, vida, la palabra así. Y no, hay cosas que son buenas vidas. Existe el vida hasana. Y que Allah nos proteja del error, y consultemos siempre a la gente de conocimiento antes de tomar una decisión o de emitir una opinión. Como siempre, les agradezco vuestra atención. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. La importancia del conocimiento. Agradecemos como siempre a nuestro columnista Abderrahmán Colombo. Tenemos todavía muchísimo programa para ofrecerles. Interactúen con nosotros a través de las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram con el nombre del programa El Cálamo. Nos vamos a ir a una breve pausa. Quédense ahí que ya volvemos. Era sobrio y abstemio en su dieta, y observaba rigurosamente los ayunos. No se permitió ninguna magnificencia en la indumentaria, ni la ostentación de una mente mezquina. La sencillez de su vestimenta no se vio afectada, sino que era el resultado de una verdadera indiferencia hacia esa forma tan trivial de distinción. Washington Irving, Mahoma y sus sucesores.